hace es que se asignan los recursos disponibles a las actividades desarrolladas y estas a los objetos de costo en un proceso en cascada, ¿ya? Así entonces, para ello, permite asociar esta función, ¿cierto? Esta forma de costeo permite asociar a los productos, a las actividades y a los clientes el costo efectivo involucrado, ¿cierto?, en toda la cadena de procesos. Para ello, entonces, ¿cómo se trabajó? Se trabajó en 5 etapas, que no necesariamente son consecutivas, sino algunas paralelas. La primera de ellas es que se distribuyeron los gastos, como ya vimos en el año 2007, a los centros de costo, utilizando criterios tales como uso efectivo de los recursos, cantidad de personas por metro cuadrado o por unidad, ¿cierto?, especializada, entre otros criterios que esperábamos fueran más o menos objetivos. En una segunda etapa se agruparon las actividades desarrolladas por cada una de las fiscalías o unidades en 5 macroprocesos de trabajo. El primero de ellos tiene que ver con la recepción de las denuncias, o sea, todas las actividades relacionadas con el ingreso de las denuncias a nuestra fiscalía. La segunda, la atención de los usuarios, es decir, todas las actividades relacionadas con la atención y la información que se le da a todos los usuarios, ya sean estos víctimas directas o no. Y con esto estamos incluyendo también la atención especializada por parte de la unidad especializada de víctimas y testigos para los casos más vulnerables. En un tercer macroproceso fue el de tramitación, que contempla las actividades relacionadas con la planificación de la investigación, la solicitud de las diligencias, etc. Luego, la administración de recursos, que contempla las actividades asociadas a la gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros. Y por último, el quinto macroproceso fue denominado término, es decir, todas las actividades posteriores a la decisión de término tomada por el fiscal y que llevan al cierre del caso. Ya sea cual sea la decisión de término, puede ser un término administrativo, puede ser un término judicial o un término facultativo, que por cierto tiene distintas actividades asociadas. La tercera parte, o como tercera etapa, es que se aplicaron encuestas a cada uno de los jefes de cada una de las unidades o fiscalías especializadas. En estas encuestas se consignaron una a una las actividades desarrolladas al interior de ellas y se asociaron dichas actividades a cada una de las personas que conformaban la dotación de esa unidad. Así entonces se determina la carga de trabajo asociada a la actividad y a la persona. Además, se asocian y cuantifican las actividades a los clientes, es decir, clientes internos o externos. Y por último, en esta misma etapa, se relacionan las actividades con los tipos de términos. ¿Cómo se relacionan estas actividades? Bueno, con la cuarta etapa, que es la incorporación de la información estadística de este par ordenado, digamos, de listo tipo de término, que está relacionada con la gestión jurídica del caso. ¿Okay? Y por último, se procesó la información proveniente de las fuentes señaladas, vertiendo en el proceso en cascada los costos de las unidades de apoyo administrativo en las de la plataforma de servicios corporativos. Y luego estos costos acumulados se vierten en las fiscalías. Todo esto de acuerdo a las actividades y a los tiempos asociados a cada una de las actividades desarrolladas.
podemos ver un ejemplo de lo que les estaba explicando recién, cómo opera esto. Tenemos los recursos, ¿cierto?, que son, por ejemplo, las remuneraciones, los gastos del edificio o los apoyos a la administración, a la recepción, etc. Y cómo se vierte esto en los procesos. Disculpen. O cómo se relaciona con los procesos. Acá, por ejemplo, tenemos que el fiscal jefe y un técnico o un administrativo está en una actividad o se relaciona con la actividad recepción y asignación de casos. Asimismo, puede relacionarse, ¿cierto?, trabajar directamente en el análisis jurídico de los casos y en reuniones con otros organismos necesarios para llevar a cabo su investigación. También los gastos del edificio, por ejemplo, que nosotros tenemos un edificio concesionado, estos gastos del edificio se reparten en todas las actividades de la Fiscalía. Y, por último, ¿cierto?, estos procesos o actividades se llevan al producto final, que es la dupla, como les contaba, delito tipo de término. Así entonces, un robo podría terminar por sentencia o por sometimiento o por facultad de no investigar. Así entonces, en una primera etapa, se obtuvieron informes de resultados por fiscalías o unidades. ¿Qué decían estos informes? Separaban, digamos, 4 tipos de información muy relevante, que eran los costos propios, es decir, cuánto me costaba a mí hacer las actividades que tenía en cada unidad, los costos de apoyo, es decir, para yo tener una diligencia, quién me estaba apoyando y cuánto me costaba eso, que en este caso tiene que ver con el área de servicios corporativos. Por último, siguiendo los costos de las actividades puras, es decir, cuánto me cuesta a mí, por ejemplo, la tramitación, o sea, una diligencia específica del caso, o la custodia de las especies. Y por último, la identificación de actividad. Por ejemplo, la asistencia a juicio oral. La actividad de asistencia a juicio oral requiere de una unidad especializada, ¿cierto?, para la asistencia a las víctimas. También requiere de la unidad de finanzas para otorgar dinero, ¿cierto?, para ciertas diligencias. También requiere la gestión de carpetas o de la gestión de especies, que son unidades anexas. Así entonces, a partir de estos 4 informes, se obtuvo o se generó un feedback entre las distintas unidades y jefes de áreas, donde se pudo ver exactamente cuánto del otro ocupaba yo en tiempo, en recursos. O sea, ver la relación cliente-proveedor, que fue sumamente importante. Y luego de ese feedback entre las distintas unidades, lo que se hizo fue reprocesar esta información. Me voy a saltar esa lámina porque si no estoy hablando con el tiempo y no voy a alcanzar. Eso tiene que ver con